Números 33. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Este capítulo que vamos a ver un registro detallado de todos los traslados y campamentos del pueblo de Dios desde que salieron de Egipto hasta su entrada a la tierra prometida. Es lo que vamos a ver en este capítulo, ese resumen de todos los lugares donde estuvieron durante esos 40 años. Dice, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. O sea, llevó un registro como, ¿cómo se podrá decir? Quizá como una bitácora de viaje, y eso lo llevó porque Dios le dijo que lo hiciese. Y eso nos puede recordar lo importante que es a lo mejor tener registrado, porque la memoria a veces nos falla, las cosas que Dios ha hecho en nosotros, las experiencias por las cuales Dios nos ha pasado. Entonces vamos a ir viendo lo que está en este registro. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Entonces aquí vemos primero su salida de Egipto. ¿Cómo Dios los sacó? Dice, con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses, ¿no? Como Dios los sacó de Egipto, los sacó milagrosamente, los sacó con mano poderosa de ese imperio que era poderoso y que los tenía esclavizados. Ya hemos visto que Egipto es un tipo del mundo, un tipo del pecado que nos tiene esclavizados, somos siervos de ese sistema de pecado desde que nacemos y no estamos conscientes de ello. Y cuando viene Dios a nuestra vida, nos saca de esa esclavitud espiritual y nos saca con mano poderosa. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hairot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Piaritot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al mar Rojo. Salieron del mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Entonces nos da cada paso, cada registro de donde estuvieron en esta jornada, nos está dando Dios a través del registro que Dios le pidió a Moisés. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber, ¿no? Y en algunos puntos nos da una referencia de algún acontecimiento, cómo Dios les proveyó para que recordaran las maravillas que Dios había hecho con ellos, y aún en las experiencias duras, cómo Dios los había perdonado, o cómo Dios les estaba formando ese carácter, los estaba preparando paso a paso para entrar a la tierra prometida. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Vamos a dejarlo en el versículo 15 aquí en Refidim. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Entonces, ahorita hemos visto 10 lugares. Este capítulo nos marca 42 paradas del pueblo en este trayecto. Las hemos leído. Ramasés
su salida de Egipto, ¿no? La referencia de recordatorio es Éxodo 12:37. Y una breve descripción de lo que nos recuerda es: Dios nos libera del pecado, ¿no? Dios nos saca de la esclavitud del mundo, nos saca de la esclavitud espiritual, eso nos recuerda. Luego, esa fue su salida, y luego esta primera parada fue en Sucot, Éxodo 12:37, y habla de la obediencia, inicia ese viaje. 3, Etam, camino al desierto. Dios guía incluso en lo incierto, no sabía a dónde iban, pero Dios los sacó y no sabían exactamente a dónde iban o qué iba a pasar, pero Dios nos guía a pesar de que nosotros a veces en nuestra vida vemos una gran curva, no sabemos qué viene, pero Dios está guiando nuestra vida. Y dice, cuarta parada, Pia Hirot, frente al Mar Rojo. Éxodo 14:2, Dios abre caminos imposibles. Parada 5, Mara, aguas amargas endulzadas. Éxodo 15:23-25, Dios transforma la amargura. Elim, bueno, hay mucha más enseñanza, ¿no? Este puede ser una aplicación de mucho. Oasis con 12 fuentes. Éxodo 15:27, Dios nos da descanso y provisión, ¿no? Él nos da esas aguas vivas. Parada 7, desierto de Sin, hubo quejas y Dios dio el maná. Éxodo 16:1-4, dependemos de Dios cada día. Tenían que comer ese maná diariamente, no podían guardar nada para el otro día, una dependencia de Dios. Luego, parada 8, Dovka, avanzan en el desierto, esa referencia está hasta Números 33, que es lo que estamos leyendo. Versículo 12 nos habla de perseverar aunque no haya novedad, ¿no? Aunque no tenemos una historia referente a este lugar, a veces Dios nos lleva a un lugar, no entendemos por qué, no sabemos, a lo mejor no pasó algo de demasiado relevante, pero nosotros perseveramos aunque no haya aparentemente algo relevante, sabemos que Dios está trabajando a luz. Travesía desértica, Números 33:13, Dios fortalece en lo rutinario. Refidim, agua de la roca, batalla con Amalek, Éxodo 17 del 1-16. Cristo es nuestra roca y nuestro defensor, ¿no? Entonces, cada cosa, aunque hay un gran acontecimiento, nos recuerda a Dios. Cuando no parece haber nada relevante, sabemos que Él sigue estando con nosotros. Entonces, después de Refidim, acamparon en el desierto Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hataba. Salieron de Kibrot Hataba y acamparon en Aserot. Salieron de Aserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Selata. Salieron de Selata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada. Entonces aquí llegamos a la parada número 20. La parada 11, estos versículos que vimos, fue Sinaí. Ahí se les dio la ley y el pacto. Éxodo 19, Éxodo 19 al capítulo 20, versículo 21. Dios nos da dirección para vivir, les dio la ley, pero también ahí hizo pacto. Era como un pacto de matrimonio, un pacto donde Él será su Dios y Él será su pueblo, y era un pacto matrimonial, y donde les da sus leyes que hablan del carácter de Dios, que les da dirección, cómo debemos de vivir. Hemos vivido bajo el dominio de Egipto, hemos vivido bajo el dominio del mundo, y ahora que Dios nos lleva hacia Él, ¿cómo debemos de vivir? Les da dirección. Parada 12, Kibrot Hataba, codicia y juicio, Números 11 del 31 al 34. Necesitamos cuidar nuestro corazón. Haserot, rebelión de Miriam y Aarón, Números 12 del 1 al 16. Dios trata con la murmuración. Todas esas historias ya las hemos pasado. Ritma,
Incredulidad de los espías, Números 13 del 26 al 33. La fe abre puerta a las promesas, ¿no? Pero cuando somos incrédulos pasa lo contrario. Rimón Pérez, avance, Números 33, 19. Dios nos mueve paso a paso. Libna, incredulidad de los espías, Libna Blanco, Números 33, 20. Dios purifica en el camino. Risa es un lugar húmedo, Números 33, 21. Dios refresca en sequedad. Quelata, campamento fortificado, es mucho de los significados de estos lugares, de estos nombres. Números 33, 22. Dios es nuestra fortaleza. Monte Sefer, montaña escrita. Números 33, 23. Recordar las obras de Dios. Arada, temor. Números 33, 24. Dios nos llama a confiar, no a temer. Entonces, siempre Dios nos da una enseñanza, nos da su dirección, nos enseña a cuidar nuestro corazón del pecado. A Dios no le gusta la queja. La fe es lo único que nos lleva a las promesas de Dios, y la fe conlleva obediencia. Y Dios nos mueve cada paso, ¿no? Y Dios nos va purificando en el camino. Y en los sequedales nos refresca. Y en las situaciones difíciles Él es nuestra fortaleza. Y nos habla a veces de recordar sus obras y nos llama a confiar, no temer. Vamos a seguir con esta jornada. Estamos en el 20. Vamos a pasar a la parada 21, que está en el versículo 25. Salieron de Arada y acamparon en Macelot. Salieron de Macelot y acamparon en Taat. Salieron de Taat y acamparon de Tara y acamparon en Midca. Salieron de Midca y acamparon en Asmona. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene Jaacán. Salieron de Bene Jaacán y acamparon en el monte Gidgad. Salieron del monte Gidgad y acamparon en Jotbata. Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Ahí vamos a dejarlo. Estos son los siguientes paradas de la 21 a la 30. Vamos a ver Macelot, lugar de reunión, ¿no? Números 33, 25. Unidad, nos enseña unidad en la comunidad de la fe. Muchos de estos nombres son nombres basados en el hebreo, en su raíz semítica. Entonces, podemos darle alguna aplicación espiritual, aunque no se narra un evento en ese lugar, con el significado del nombre podemos entender alguna situación que nos está enseñando Dios, ¿no? Ta'at significa debajo, y dice Dios nos sostiene en lo profundo, es lo que significa debajo. Aún cuando nos sintamos caídos, Dios está ahí, Dios está en todas partes. Tara significa puerta, porque estos eventos no hay una referencia histórica, no pasó o no se registró algún evento notorio en ese lugar, pero el nombre nos puede dar alguna enseñanza, ¿no? Si es puerta, pues Dios abre nuevos caminos, Dios abre nuevas oportunidades. Midca significa dulzura. Ahí está Números 33, 28. Dios endulza nuestra vida. Realmente Él es quien le da sentido a nuestra vida. Fertilidad es Asmona. Dios nos hace fructificar. Parada en el trayecto. Moserot significa parada en el trayecto. En Deuteronomio 10:6 también tenemos ahí como un resumen histórico. Y eso significa que Dios nos dirige cada etapa de nuestra vida. A veces pareciera que hay una parada, pero es de parte de Dios que nos está dirigiendo en cada momento, en cada rumbo de nuestra vida. Bene Jaacán, pozos. Dios provee recursos escondidos, ¿no? A veces parece que no hay recursos, no los vemos, pero ahí está Dios, principalmente las aguas de los pozos, que es la palabra de Dios. Or Gidgad significa arroyo. Dios da frescura en la sequía. En este desierto del mundo en que vivimos hay momentos que padecemos sequía, nos sentimos secos, pasamos tierra árida, pero Él nos da esa agua, Él nos refresca.
Jotbata, lugar de ríos, Dios renueva con abundancia. Abrona significa paso. Dios abre transiciones seguros. Dios nos abre camino donde parece que no lo hay. Continuamos con el versículo 35. Vamos a empezar la parada número 31. Recordemos que son 42 paradas que registra este itinerario de viajes que Dios le dijo a Moisés que guardara. Repito, salieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Salieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de 123 años cuando murió en el monte de Or. Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel. Bueno, aquí registra esa muerte de Aarón, que nos recuerda que los siervos de Dios pasan, los siervos de Dios son temporales, pero Dios permanece para siempre. Él es Dios. Por eso dijo que su nombre era el Yo Soy. O sea, Él siempre está. Y salieron del monte de Or y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ije Abarim, en la frontera de Moab. Salieron de Ije Abarim y acamparon en Dibot Gad. Salieron de Dibón Gad y acamparon en Almón Diblataim. Salieron de Almón Diblataim y acamparon en los montes de Abarim delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sittim en los campos de Moab. Entonces estas son las últimas 12 paradas de la 31 a la 42. Entonces fueron a Esión-Geber, significa puerto, significa Dios nos prepara para nuevas rutas, puede ser esa enseñanza. Cades, hubo rebelión, 40 años condenados al desierto como castigo, eso viene redactado en Números 13 y 14. La desobediencia retrasa el plan de Dios. Dios tiene un plan para nosotros, pero nuestra incredulidad, nuestra constante murmuración, nuestro pecado puede hacer que se retrase ese plan de Dios en nuestra vida. Monte Or es donde muere Aarón, Números 20, del 22 al 29, y ahí hay un cambio de liderazgo bajo Dios. O sea, Dios cambia el liderazgo, pero sabemos que Dios permanece para siempre. Los siervos pasan, Dios permanece. Salmona significa sombras. Dios es luz en la oscuridad. Aunque vayamos por valle, dice el Salmo 23, aunque pasemos por valle de sombra de muerte, Dios estará con nosotros. Él nos infundirá aliento. Punón significa serpientes ardientes. Eso está en Números 21. Bueno, no significa, es donde donde se dio el evento de las serpientes ardientes que los estaban matando y se levantó esa serpiente de bronce. Números 21, del 4 al 9. Cristo es nuestra salvación y una referencia es Juan 3:14. Obot, odres, Números 21:10. Dios nos llena de su espíritu, ¿no? Que seamos esos odres nuevos. Ije, Abarim, frontera, Números 21:11. Dios nos posiciona para lo nuevo. Dibón Gad, ciudad de Gad, Números 33:45. Dios establece lugares de descanso. Almón Diblataim, higos, número 33:46. Dios provee dulzura en el camino. Monte Abarim frente al Nebo, vista de la tierra prometida. Dios nos da visiones de lo que viene. Campos de Moab, preparación final, purificarse antes de entrar a la promesa. Había necesidad de consagrarse. Última parada antes de entrar. Eso fue Jordán.
Campos de Moab, la preparación final, Jordán, frente a Jericó, última parada antes de entrar, cruzar en fe hacia la herencia, hacia la tierra prometida. Así vamos al cielo, vamos por fe en Cristo, nada más. Y bueno, todo esto nos recuerda, vamos a ver, todos estos 42 paradas registró Moisés por mandato de Dios, donde les traía memoria de todas las situaciones que vivieron, todas las enseñanzas, el crecimiento, la provisión, la dependencia, aún las aflicciones, las pruebas, los castigos, todo es parte de nuestra jornada en esta tierra, ¿no? Vamos a Deuteronomio 8. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde Jehová te ha traído, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, a veces es bueno recordar todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros porque se nos olvida y luego dudamos de Dios o nos da la soberbia y pensamos que hemos logrado cosas porque somos muy consagrados o muy inteligentes o muy trabajadores. Y creo que a veces la memoria falla y por eso quizás es importante guardar registros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A veces no lo hacemos, no es un mandato de hacerlo para nosotros, pero probablemente sería algo bueno hacerlo. Entonces vimos que estuvieron vagando en el desierto de una parte para otra, pareciera que adelante, hacia atrás, dando vueltas, como si fuera un laberinto. Sin embargo, todo el tiempo marchaban bajo la dirección de Dios. Recordemos que siempre estaba la columna de nube y de fuego. Y ese camino Dios lo usa para llevar a su pueblo a sí mismo. Recuerdan que Dios les dijo que los había sacado de Egipto para llevarlos a Él. Entonces siempre Él sabe cuál es el camino. Siempre es mejor confiar en Él. Aunque esos caminos a veces no nos parezcan fáciles, aunque el camino por donde Dios nos lleve no nos parezca el más corto, sabemos que Él nos está guiando. Y va a continuar guiándonos hasta el final. Vamos a regresar ahí a Números 33. Después de estas 42 jornadas, dice, y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán entrando a la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra que vosotros habitareis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Entonces, Dios les está dando esta advertencia y dice que tienen que echar a todos los moradores del país. No pueden dejar a ningún morador, porque recordemos que todos esos moradores Dios les dio muchos años para que se arrepintiesen. Eran naciones extremadamente perversas, inmorales, idólatras, rebeldes contra Dios, y Dios los dejó muchos años para que se arrepintiesen y ellos no lo hacían. Entonces Dios le dice a su pueblo, no puedes dejar a esta gente porque te vas a contaminar, te vas a pervertir. Hay un versículo que dice
que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aunque digamos, no, yo soy así, no me voy a pervertir, no me voy a contaminar, no es cierto. Nos contaminamos y Dios se los advirtió. Y no solamente eso, sino que tenían que destruir todos sus ídolos. A Dios no le gusta que nos hagamos imagen de Dios, no le gusta que adoremos piedras, muñecos, nada de eso es agradable a Dios. Tan es así que Dios dijo, lo tienes que destruir, no lo vas a vender, no lo vas a regalar, no se los vas a regresar, lo tienes que destruir. Y entonces dice, si no lo haces, si me desobedeces, entonces ellos van a ser aguijones en sus ojos. Imagínense un aguijón en el ojo, cuánto ha de doler. Espinas en vuestros costados, o sea, espiritualmente iban a ser más que un dolor de cabeza para la nación. Y además, dice Dios, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Así como Dios iba a juzgarlos, a traer juicio, Dios lo iba a hacer sobre su propio pueblo si no obedecían, ¿no? Y vuelve a hablar de cómo se tienen que repartir estas tierras. Tiene que ser justo, proporcional la tierra, el tamaño, de acuerdo a la proporción del número de las tribus, el número de personas de estas tribus. Y bueno, para terminar, ¿qué podemos recordar de lecciones aprendidas? Bueno, que estas 42 paradas nos recuerdan que Dios tiene un plan para nosotros y Él nos lleva de un lugar a otro de acuerdo a su providencia divina. Y que cada paso en nuestra jornada en esta tierra, tanto de victorias como de caídas, nada es en vano. Dios está obrando, Dios está haciendo algo. De tal manera que la vida tuya y la mía, que hemos puesto nuestra fe en Cristo, no tenemos una vida o un plan sin rumbo, sin dirección, sin sentido, por casualidad. Cada paso de nuestra vida, Dios nos está guiando y nos está dirigiendo para cumplir su propósito. Entonces, cada locación en este capítulo habla de un momento, de un tiempo, de una temporada, ¿no? Tiempo de liberación como en el Mar Rojo, tiempo de provisión, tiempo de prueba, tiempo de victoria, tiempo de castigo, de reprensión. Entonces, en todas estas etapas y temporadas Dios muestra su fidelidad. Y recordar que todas las experiencias pasadas nos recuerdan la fidelidad de Dios, ¿no? Cuando veamos hacia atrás, tenemos que hacerlo solamente para recordar que Dios es fiel, a seguir adelante en fe, sabiendo que Dios nunca nos ha dejado, ¿no? Que nos acordemos, como decía el salmista, no olvides ninguno de sus beneficios. Y vamos a terminar con Deuteronomio 31, 8. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides, ¿no? Recordar todas estas paradas, todas estas etapas de nuestra vida, donde Él ha sido todo para nosotros, nos debe recordar que Él va delante de nosotros, que Él va a estar con nosotros, que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Así que no temamos ni nos intimidemos si Dios está con nosotros en cada parada de nuestra jornada en esta tierra.